Buenas, vamos a resolver un ejercicio de números complejos. Bien, lo que tenemos que primero tener en cuenta es que un número complejo se puede expresar de varias formas. La primera y la más conocida es la forma binómica, que es la que está en primer lugar acá. Siempre va a tener un A y un B. Ese A y B, ya se los puse acá. Al A lo voy a llamar el real. Y el B, que es el imaginario, la parte imaginaria. ¿Lo ven? La parte B es el imaginario. Y el A es el real. Entonces acá podemos sacar esta información. Que A vale 3 y B vale 4. Dicho esto, también el número complejo se puede expresar de forma polar. Y es que si nosotros multiplicamos el radio y usamos esta notificación, esta nomenclatura cis del ángulo, ¿de dónde viene esto? Ahí lo voy a explicar. Esto viene de que un número complejo, así en general, siempre lo voy a poder representar en el eje de coordenadas. Lo que va a pasar es que un número complejo cualquiera, por ejemplo este número complejo, va a tener un ángulo, ¿me explico? Por ejemplo, alfa, y este vectorcito va a tener un largo, es decir, una magnitud. Esa magnitud, que es lo que mide, se va a llamar el radio del vector, o también lo voy a llamar el módulo de z. Algunos usan esa nomenclatura, ¿lo ven? Radio, ángulo. Siempre voy a empezar, es como que acá va a estar el 0 grados. Va a empezar siempre de derecha a izquierda, en sentido antihorario. ¿Lo ven? Entonces, un número complejo se puede expresar con esta información, con el radio y con el ángulo. ¿Qué es lo que sucede? Que la nomenclatura de forma polar dice que multiplique el radio por el cis del ángulo. ¿Qué es el cis del ángulo? Es una forma de abreviar coseno del ángulo más i por el seno del ángulo. Es como una forma trigonométrica esto. ¿Lo ven? Entonces, en vez de poner todo esto, lo pongo así. Y ahí tengo la forma polar. El radio, que sería este que está acá, ¿lo ven? El radio multiplicado por el cis del ángulo es la forma polar. Entonces, ¿qué información me da la forma polar? El radio y el ángulo. Esas dos cosas. ¿Cuánto mide en esta forma el número complejo y qué ángulo tiene? Por lo que ahora voy a hacer este número complejo que puse ahí de ejemplo. Lo voy a calcular para que ustedes vean. Entonces, repasemos. Vamos a calcular primero, para poder hacer la forma polar, este elemento y después este elemento. Entonces, voy a calcular primero el radio. El radio va a ser igual al z, que a su vez va a ser igual y va a tener esta fórmula. A cuadrado más b cuadrado. ¿Lo ven? ¿Cuánto vale a cuadrado? 3. Entonces, vamos a reemplazar a cuadrado. 3 al cuadrado. Más. ¿Cuánto vale b? 4. 4 al cuadrado. ¿Lo ven? Vamos a calcular. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado me da 25. Entonces, raíz de 25, ¿cuánto me da? 5. En este caso justo da la casualidad que esta raíz se puede calcular. Pero si no se puede calcular, por ejemplo, me da raíz de 12, lo dejo así. No lo resuelvo porque me va a dar con coma. Entonces es mejor siempre dejar un número más preciso. Pero bueno, como acá justo dio que la raíz se puede calcular, ponemos el 5. Entonces ya tenemos el radio. Ahora nos falta sacar el ángulo. El ángulo lo vamos a sacar con esta fórmula. Alfa, o sea, el ángulo, es igual a arco tangente de B sobre A. ¿Lo ven? Esta es la fórmula. Voy acá a resaltar las fórmulas. Acá tenemos una fórmula, y acá tenemos la otra, para que este no se pierda. ¿Ok? Bueno, así que nada, es solamente reemplazar. Ponemos arco tangente de... ¿Cuánto vale B? 3. ¿Cuánto vale A? 4. Y acá hay algo que les quiero remarcar.
siempre acá adentro pongan positivo. Por ejemplo, si A hubiera valido -3, no lo pongan -3, póngalo 3. O sea, toda la información que va acá siempre va positiva. Ahora voy a explicar por qué. Así que bueno, vamos a hacerlo. Arco tangente se hace como shift tan, ¿no? Shift tan. D, ¿cuánto vale B? Acá lo puse al revés. B vale 4. Así que, como dice B, acá va 4 y abajo va 3. B dividido A. Y ahí cierro, ¿lo ven? Y ahí me da el ángulo, me da 53,1. Así que bueno, ahí podemos escribir la forma polar. Z es igual a... voy a recordar cómo era. El módulo, que era, es decir, el radio, que sería este, multiplicado por cis y el ángulo. ¿Cuánto vale el radio? 5. Por. ¿Cuánto vale el ángulo? 53,1. Y ahí teníamos la forma polar de un número complejo. ¿Lo ven? Así que bueno, hasta acá sería el video. El video que viene vamos a ver cómo graficarlo. Por lo que hay que tener en cuenta que siempre estos elementos que van en esta fórmula siempre dan positivos. No importa que estos dos sean negativos. En este caso dio la casualidad que los dos eran positivos, por lo que acá no pasa nada. Pero bueno, en el video que viene voy a explicar cómo se hace. Pero bueno, esta sería la forma de expresar un número complejo en su forma polar. Así que bueno, muchas gracias.